ven Señor Jesús, María. En la iglesia, Andrea Trujillo, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California, para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia universal. Sancte Michael Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Quiero darles una plática que sea una reflexión seria sobre nuestra misión en la Santa Madre Iglesia. Y me dirijo pues a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a todas las muchachas que se están preparando para ser religiosas, a todos los muchachos que son seminaristas. La Iglesia se encamina a un cisma que no tiene nada que ver con los cismas históricos que eran localizables en una región o en una categoría de personas. Hoy no. El cisma no va a ser doctrinal en el sentido de que no les va a importar la formulación de la doctrina, sino que lo que les va a importar es la práctica, como se dice, la praxis en sentido marxista. Cada cardenal, cada obispo, cada sacerdote, cada conferencia episcopal, cada religiosa va a hacer lo que le da la gana. No va a haber ya una vigilancia que es la actividad propia, la misión de los obispos. ¿Qué significa vigilante, inspector, supervisor, visitador, pastor? No la hay ya en la práctica. Cualquier persona de todos estos que he nombrado puede decir las herejías que le den la gana, pero sobre todo puede llevarlas a cabo, actuarlas, ejecutarlas, y nadie le dice nada, a menos que sea católico verdadero, católico tradicional. Entonces sí, le caen todas las censuras, toda la vigilancia, diríamos todo el espionaje de un aparato represor, dictatorial, terriblemente totalitario. Este cisma ya está en curso y cada día se extiende más, se profundiza más.
A ellos no les interesa llamarse o sentirse cismáticos. Cada uno tiene el concepto, la concepción, la idea de la iglesia que le gusta. La frase es muy sencilla. Para mí, la iglesia debe ser esto, 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 esto o aquello. Para ti, la iglesia es lo que tú siempre has pensado, pues eso tú, pero yo no. Es un cisma que poco a poco se fue preparando por muchos años. Permítame leerles unos apuntes, que no son míos, sino de todo lo que yo veo. Estamos en una época de materialismo, ya por muchos años. En México, por más años que en otros países, porque desde fines del siglo XVIII, en México comenzó una invasión masónica contra la Iglesia Católica, que poco a poco fue minando la religión católica, transformándola en una, perdonen la palabra marxista, una superestructura, que se pudiera decir en cierto modo supersticiosa, superficial, por encimita. Podemos hablar, por ejemplo, de la devoción a la Virgen de Guadalupe en personas que viven en pecado mortal habitualmente. Es un ejemplo, pero hay muchísimos otros. La superstición, el temor de Dios, pero tomado como algo que puedes evitar con ciertas prácticas, que no tiene mucha diferencia con la magia, la brujería, exactamente la superstición, ¿verdad? Entonces, el materialismo práctico en la vida se vive como si Dios no existiera. No creo en Dios. Sí, claro, yo digo que sí creo, pero en la práctica vivo como si Dios no existiera. Hay un totalitarismo, ya lo mencioné. Por todas partes, mis queridos hermanos, vamos a encontrar la pérdida de la libertad. En estos días, en España, se quita el derecho de orar en la calle. No pueden ya rezar el rosario. Se está reprimiendo, diríamos, con la fuerza pública a los católicos que rezan el Santo Rosario en las calles. Es un ejemplo de lo que en México nos pasó y en España misma. Ya no somos novatos. Sabemos lo que eso significa. Terminaremos con el santo martirio, el morir por Cristo. Así terminó en México, así terminó en España. Ese totalitarismo, por ósmosis, se ha pasado también dentro de nosotros. Se premia a los malos, se castiga a los buenos. Lo estamos viendo en nuestras filas católicas, a cada momento. Para subir, para ascender, hay que ser malo, hay que ser hereje, hay que ir contra la Iglesia Católica. Y el que no hace eso, se queda estancado, no sube. O se expone a ser castigado. Esos son hechos, mis hermanos, no son opiniones mías. Son cosas que pueden ver ustedes en los medios de comunicación. También hay un desprecio a la humanidad. En todas las mentalidades modernas y aún dentro de la iglesia, el ecologismo, el ambientalismo, se ha convertido en una religión. ¿Vale más un animalito
que un niño en el vientre de su madre. Eso ya lo hemos dicho muchísimas veces. Pero ahora viene algo que se ha vuelto ya en muchos un complejo de culpabilidad. Tú, por ser un ser humano, eres el culpable del trastorno ambiental. El enemigo más grande del planeta es el ser humano. Y entonces, la solución es, y lo han repetido todavía recientemente, a nivel mundial, reducir la población. A pesar de que la mayoría de los países occidentales ya están por debajo del límite de renovación de la población. Es un pique, un invierno poblacional, hasta el Papa lo ha dicho. Y sin embargo, se sigue atacando al ser humano como principal causa de que el planeta sufra daños. Siempre había tontos, siempre va a haber tontos. Es infinito el número de los tontos que van a creer todo esto, ¿verdad? Entonces, hay otro fenómeno también, el desarraigo, el perder las raíces. La sociedad moderna tiene una gran movilidad. Vamos a dar un ejemplo de Estados Unidos. Naces en San Diego, te educaste en Filadelfia, te casaste en Maryland, trabajas en Oregon, te cambias a Washington, de ahí pasas a Hawái, terminas en Nuevo México. Eso es lo más normal para cualquier familia norteamericana, para cualquier persona. Y hay un desarraigo de la pequeña patria. Pero ahora con esas migraciones masivas, provocadas, organizadas, bien dirigidas políticamente, se ha diluido el sentido de nación, de identidad, de pueblo, de pertenencia a una patria. Se acabó el patriotismo y estamos en algo indefinido, indeterminado, que no da cohesión, que no da fuerza, que no da empuje, que no da orgullo. Se ha perdido la autoestima, sobre todo en los países cristianos. ¿Qué tanto hace que en México todavía se cantaba aquel canto de nuestros mártires que morían bajo la metralla de los gobiernos anticatólicos? Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Todo eso se acabó. Cantar ese canto hoy es una blasfemia. Es ofender a los demás. Es fomentar el odio. Es nacionalismo en el mejor de los casos. Hoy se destruye pues nuestra identidad. La iglesia se utiliza como un vehículo para difundir ideas del mundo, contrarias a las ideas de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia es una estructura maravillosa. Es como el cuerpo humano. De hecho, es el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Permítame darles un ejemplo. Cuando te ponen una inyección, a todo mundo generalmente nos causa un poco de miedo por el piquete. Y entonces, los médicos, cuando a alguna persona se le tiene que inyectar muchas veces, inventaron un método que es tener ya aquí, cerca de una arteria, ¿verdad?, o de una vena, una aguja permanentemente
inoculada, que se tapa higiénicamente, y así al enfermo no se le tiene que pinchar, esa es la palabra castellana clásica, ¿verdad? Cada vez que se le tiene que introducir alguna nueva medicina o vitamina, algún suero, sino que ya tiene adentro esa capacidad de que le penetre y le invada todo el cuerpo cualquier sustancia. Y así, el demonio, el mundo, la carne, ya inyectó en el cuerpo místico de Cristo ese pequeño aparatito, es una aguja. Y entonces le puede meter cualquier contenido que quiera. Hemos visto el suero con una tripita, un tubito transparente que pasaba entonces aquí a tu cuerpo, entraba en tus venas. Y ya teniendo eso, el médico viene y en vez de pincharte al frasco, le inyecta la vitamina o la medicina que quiere y ya automáticamente penetra en todo tu cuerpo. Así la iglesia se ha convertido. Se inocula en la iglesia el veneno satánico, demoníaco, diabólico contra Jesucristo, y la iglesia misma lo difunde por todas partes. Esos son, por ejemplo, los libros. Libros dizque de teología, de religión, libros de moral. Por ahí va el veneno. Y ya son más de 60, 70 años en que no hay censura eclesiástica, que es la que estableció el Concilio de Trento, obligatoria para todos los escritos que tienen que ver con la fe y las costumbres. No, cualquiera escribe, nadie lo censura, nadie, repito, hace las funciones de obispo, que es supervisor, inspector, visitador, que ve, que mira el alimento que van a recibir las ovejas, el agua que van a beber sus fieles cristianos. Ya no hay eso. Y entonces la iglesia se convierte en instrumento inoculador de todas las herejías. Y de una manera casual, sin darle importancia, por todas partes. Podemos, pues, decir que ya va a ser otra iglesia dentro de la iglesia. Otra iglesia, mis hermanos. No la iglesia de Jesucristo. En todos los puntos, en todos los ángulos, en todos los detalles. Se acabó, se destruyó, se quitó lo que era santo. Ahora ya no es santo, ya no es sagrado. Y se metió lo que era pecado. Se dice, ahora ya no es pecado. En todos los ambientes de la iglesia. Será pecado pequeño, pecado grande, pero es pecado. No es ciertamente la doctrina de Jesucristo. No se predica, no se enseña, no se ama, no se conoce. Ese es el futuro que ya es presente. No esperen, pues, noticias alarmantes. Por ejemplo, Alemania se separó de la Iglesia Católica. No. El veneno alemán lleva 70, 80 años ya inoculado en el cuerpo de la Iglesia. El veneno francés, una analogía, un ejemplo, es el libro de un padre verbita que yo conocí, que tuvo una agencia de noticias durante el Concilio Vaticano II. A mí
me formaron también unos superiores verbitas en el Pontificio Colegio de San Pedro Apóstol para el clero indígena, alemanes. Y él escribió un libro, Las aguas del río Rin de Alemania desembocan en las aguas del río Tíber en Roma. El Rin fluye al Tíber. Para decir realmente que desde antes del Concilio Vaticano II, ya ese norte había penetrado en el corazón de la Iglesia. Y ahora estamos viendo las consecuencias. El Concilio Ecuménico Vaticano II se salva. Todas las ambigüedades que contiene muchas, se deben interpretar a la luz de los otros concilios ecuménicos. Nico, Eka, Coco, Nico, Lala, Lulu, Vico, Flola, Triva, Va. Son 20 concilios que ayudan a entender en el contexto el texto del Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II no les importa ni el texto ni el contexto. Les sirve de pretexto para destruir la Iglesia. Y lo han conseguido. Entonces, mi súplica a cardenales, a obispos, a conferencias episcopales, a los sacerdotes, las religiosas, a los jóvenes y las jóvenes que se están preparando para consagrarse a Dios. Es muy sencillo. Primero, estudiar la tradición. Primero, los catecismos integrales, completos, que abracen toda la doctrina católica. Catecismos sólidos, escritos por santos y letrados. Catecismos tradicionales, antiguos. Para México, el padre Ripalda, San Pío X, San Pío V. Esos 3 catecismos. Ripalda para los niños, San Pío X para los jóvenes, San Pío V para los sacerdotes y para los obispos, con mucho respeto, el catecismo de la Iglesia Católica. Luego, también para las religiosas, estudien latín, que está mandado por el Papa Juan XXIII. Obligatorio, que está mandado por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Obligatorio. Y que por sentido común está mandado para toda persona que quiera ser culta, cultivada. Máxime para nosotros, que somos católicos, apostólicos, romanos. El latín es nuestra lengua, de nuestro rito. El Vaticano II, aparte de decir la lengua latina, obliga a conocer la lengua del rito propio. Y el latín es la lengua de nuestro propio rito. Luego, en el latín, no se trata de estudiar la gramática. Eso es al inicio. Se trata de poder leer en latín. Yo doy, pues, una pequeña reprensión cariñosa y lastimosa, afligida, a la fraternidad de San Pío X, a la fraternidad de Cristo Rey, a la fraternidad de San Pedro. No estudien únicamente latín para poder decir la Santa Misa en latín. No es suficiente. Tienen que leer. Fíjense bien, hubo un monseñor Gaume en Francia hace más de 100 años que propuso que únicamente se estudiara el latín con propósitos prácticos para la Santa Misa, para leer las fórmulas de la fe y nada más, para entender el derecho canónico y nada más. Y esas son las gramáticas, tristemente,
que están estudiando el día de hoy. No. La Iglesia siempre exigió al sacerdote que pudiera leer a Cicerón, a Julio César, a Virgilio, a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia, a los autores aprobados por la Iglesia, en latín, ¿sí? Y no es el mismo latín de la Santa Misa. Es un reproche lastimoso, digo, porque no se están preparando para combatir, para pelear, para defender. Unguis et rostribus, decían los romanos, con las uñas y con el pico de un águila. Las águilas tienen unas uñas que atraviesan los huesos. Tienen un pico que te saca los ojos. Así debemos defender a la Iglesia Católica. Somos guerreros, somos soldados, somos batalladores, somos luchadores. Y necesitamos armas. El griego está mandado por el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Concilio Ecuménico de Florencia habla de las lenguas, aún del árabe, del hebreo. Y por el sentido común el día de hoy es nuestra especialidad, Dios y la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder hacer frente a esas doctrinas heréticas que vinieron de los protestantes alemanes? ¿Cuánto daño hicieron en la Iglesia Católica y siguen haciéndolo? Solamente sabiendo bien el hebreo, el arameo, vamos a poder entender que son falsas. Como lo dice el Papa Benedicto en su obra final de su vida sobre Jesucristo, en varios volúmenes. Al inicio del primer volumen habla de la Formengeschichte, por hablar en alemán, ¿verdad? La historia de las formas literarias. Eso no es cierto, mis hermanos. Cuando yo estaba estudiando Biblia en el Pontificio Instituto Bíblico en aquel entonces, me di a la tarea de leer los 5 libros de Moisés en hebreo por primera vez, y marcarle. En ese tiempo se inventaron los marcadores de colores, y siguiendo a los autores pues protestantes, ¿verdad?, que nuestros profesores nos indicaban, yo marqué el documento, por hablar del Génesis, ¿verdad?, el documento yavista, el documento eloísta, el documento sacerdotal, el documento deuteronómico, palabra por palabra en todo el texto de los 5 libros de Moisés. Yo tenía 25 años, estaba lleno de vida, de energía, y estudiaba yo como un león. No es cierto. La teoría de las formas se basa en fundamentos muy débiles que no permiten una conclusión segura. Aristóteles nos habla en un libro, en los primeros, en el órgano, son varios libros, las categorías, el perihermeneias o de interpretación, los primeros analíticos, los segundos analíticos, el libro de los elencos y los sofismas. Ahí nos da los engaños y nos habla a propósito de lo que ahora se pretende hacer en la teología, que la teología sea inductiva, así se dice el día de hoy, de una manera totalmente acientífica, no científica. La teología es deductiva. Sus primeros principios son la revelación, pero la inducción va de casos particulares. Y entonces el método de las formas
de la historia de las formas va de casos particulares, de palabras o fragmentos de palabras, de pequeñas frases, y de ahí se construye principios, pero no son seguros. Basta una repasada a la lógica, mis queridos hermanos, los que todavía sean capaces, porque ya muchos de ustedes ya no son capaces ni siquiera de eso, ¿verdad? Basta una repasada a la lógica, repito, para darnos cuenta de que es algo falaz, es una falacia, es un sofisma, es una mentira. Se necesita el estudio firme de esos instrumentos que son las lenguas, el griego, el hebreo, el arameo, por obligación impuesta por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y después la filosofía perenne, que es Aristóteles y Santo Tomás, que es la filosofía escolástica, cristiana, católica, que prueba todo lo que afirma, que prueba de una manera completa, plena, que resiste a cualquier ataque y que hoy se ha abandonado totalmente. Y lo mismo en la teología de Santo Tomás de Aquino. Claro, cercanos a las gentes, claro, en contacto con el pueblo, claro que sí, pero la parte de recogimiento, de clausura, de entrega total al estudio, apasionadamente y con los medios necesarios. Se ocupa dinero para estudiar, mis hermanos. El dinero de la iglesia hay que gastarlo en la formación de sus ministros y de sus religiosas para el futuro. Madres generales, padres generales, señores obispos, rectores de seminarios, no destruyan la iglesia fabricando sacerdotes ignorantes. El día de hoy es el colmo, la ignorancia del clero bajo y del clero alto. Lo digo con mucho respeto, pero es un hecho. Yo he estado en contacto con, puedo decirlo, miles de obispos en 32 años que fui traductor para los obispos de la Conferencia Episcopal de Canadá, de Filipinas, de América Central y el Caribe, de México, de Estados Unidos, de Norteamérica, y después también para muchos obispos de África y de Asia, de Europa, de Australia. Es algo doloroso, pero son hechos, mis hermanos. No son juicios, no son apreciaciones mías, no son opiniones mías. Son pruebas, mis hermanos. Ese es el primer punto. Pero hay otro punto, y seré breve. Es la disciplina. ¿Cómo están los seminarios en el mundo? ¿Cómo son sus estudios? ¿Cómo es su levantada en la mañana? Su vida regular, o sea, regulada por un reglamento, por una regla que los haga ágiles, viriles, verdaderos soldados, que puedan dedicar tiempo al estudio. Es una aberración decirles que desde el primer día que entran al seminario ya tienen que ejercitar la pastoral. Nadie da lo que no tiene, mis queridos hermanos. Dejen que primero el seminarista se llene de la doctrina sagrada, de la ciencia sagrada, en el silencio, recogimiento y clausura, en la puntualidad, en la regularidad, en un ambiente de oración, en un ambiente sagrado. ¿Cuál es la solución? Para tener sacerdotes y religiosas santos y sabios que preserven la iglesia en este momento en que va de por medio su existencia. No en general, ya lo sabemos, la iglesia es indefectible.
Así lo prometió Jesucristo, nuestro Señor. Pero localmente la iglesia no es indefectible. Así como desapareció en Asia Menor, en lo que es ahora Turquía, en lo que son ahora los países musulmanes, desapareció totalmente la iglesia en muchísimos países del norte de África. Y desapareció por el cisma en Inglaterra. Desapareció por la herejía en el norte de Europa, mitad de Francia, mitad de Alemania, los países escandinavos. Ahí desapareció la Iglesia Católica. Son hechos, mis hermanos, no son opiniones. La iglesia va a desaparecer en muchos lugares. Ya está desapareciendo. Entonces, no basta formar seminaristas como lo están haciendo, admitiéndolos a los 18 años de edad, que ya tengan conseguida la madurez, así se les dice en algunos países, el bachillerato, el college, que ya tengan la high school, que ya tengan la preparatoria, que ya tengan la escuela media superior. No es suficiente. Se necesita recibirlos a la edad que manda el Concilio de Trento, Concilio Ecuménico de Trento, que son los 12 años de edad. Por analogía también para las mujeres. Viendo el ambiente pestilente, fétido, corrompido que está en todas las escuelas del mundo, aún en escuelas católicas. Todo católico bien nacido que aprecia a sus hijos tiene que sacarlos de esas escuelas. ¿Y cómo vamos a tener a los futuros pastores que ya hayan pasado por todo ese pantano hediondo, pútrido, podrido, y de ahí salgan al seminario? Cuando entran al seminario a los 18 años, ¿cuántos ya perdieron la batalla? Ya perdieron la inocencia, ya perdieron la pureza. Volvamos, es mi súplica, volvamos a lo que manda el Concilio Ecuménico Vaticano II, que los seminarios menores, como se conocían en esos años del concilio, o sea, de los 12 años en adelante, y como lo manda, repito, el Concilio de Trento, volvamos a esas casas de formación, pero con un espíritu sacerdotal. Esos niños que entran quieren ser sacerdotes. Yo entré a los 12 años y yo entré porque quería ser sacerdote. Yo no entré para ver si acaso era mi vocación. ¡No! Nos falta fe, mis hermanos. La vocación viene desde el seno de nuestra madre. Es Dios quien llama y es un misterio de gracia maravilloso. Y Dios nos equipa, nos provee de todo lo necesario para salir adelante. Y repito una frase que acabo de escuchar en la sacristía de la Vendée. La dijo el padre Moore, que a él se la dijo una religiosa cuando era niño. Para ser sacerdote, solamente pueden ser sacerdotes los que puedan ser verdaderos esposos y padres de familia, es decir, hombres a carta cabal, masculinos y no desmasculinizados, emasculados, afeminados, feminoides, que es algo que tristemente podemos constatar. Y aquí también, no es opinión mía, no es mi parecer, son los hechos.
que podemos ver por todas partes. Esa es mi petición. Comiencen a tener preaspirantados, aspirantados, postulantados, con esa facilidad que dio el Concilio Ecuménico Vaticano II y el nuevo derecho canónico, que dice que todas las etapas previas al noviciado se pueden estirar como un acordeón, como una concertina. Pueden ser muchos años. Aprovechen eso y reciban a niños y a niñas en las órdenes religiosas. Y los seminarios vuelvan al origen de los seminarios, a las fuentes, que es el Concilio Ecuménico de Trento. Vuelvan a los 12 años. Eso supone mucho sacrificio, muchos gastos. Supone muchísimos problemas. Y no tengamos esa mente derrotista que el Concilio Ecuménico Vaticano enuncia. Yo no digo que no. De que se puedan obtener los certificados reconocidos por los gobiernos de la tierra. Pero eso se puede hacer después. Porque si se entra al seminario ya con la mente de salirse, eso no va a funcionar nunca. Y entonces se arruina todo lo que es el programa de formación intelectual de los seminarios. Que existe, mis hermanos, que siempre existió, que se desarrolló y que hoy se puede completar más todavía. Vamos a salvar la iglesia. Vamos a reconstruir la iglesia. Los invito. Tal vez cuando quieran. Va a ser ya demasiado tarde. En este momento todavía se puede. Se batallará mucho. Pero es una pelea, un combate por Jesucristo nuestro Señor. Que Él les ablande el corazón, que su Madre Santísima la Virgen les conceda la fortaleza viril, varonil, de luchar por la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven, Señor Jesús, María. En la iglesia, Ven, Andrea Trujillo, Jesús, Rafael Núñez, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,